tenemos asincrónica, pero de todas maneras, yo ya a partir de mañana les voy pasando los temas de el trabajo de investigación que van a hacer por equipos. Así ya tienen, pues, en el calendario decía que se los pasaba el jueves que viene, pero se los voy a pasar antes para que vayan organizándose con tiempo en los grupos. Y la semana que viene, si tienen dudas, ahí me preguntan. ¿Eh? Así que bueno, estén atentos que les voy a asignar los temas. En realidad, para ir adelantando en relación a los temas, lo que van a investigar es un poquito, digamos, temas introductorios a redes, que después van a ver en profundidad en la siguiente materia, en redes de comunicaciones, y algunas tecnologías de innovación en comunicaciones, como puede ser 5G, y ya se viene 6G, así que me interesa que algunos estudien y nos cuenten después los cambios, qué es lo que se viene, porque como ustedes saben, en todo lo que es Internet de las cosas, Internet industrial de las cosas, que es lo que se llama el paradigma de la industria inteligente, no es la base de la industria inteligente. Para que se pueda implementar hay que tener una conectividad muy alta y con muy buen rendimiento, y no se puede hacer sin tecnologías del tipo de 5G y 6G, que ya es lo que de alguna manera está viniendo. Eso les quería adelantar. Bueno, ahora sí, me oculto un minutito y comparto pantalla. Bueno, en realidad el tema de medios, ahora vamos a ver, medios físicos aplicados a la transmisión de datos. En general, bueno, ya sabemos que tenemos un equipo terminal que tiene que tener determinadas características, ¿no? Un receptor y un transmisor. Obviamente que hay equipos en el medio del canal de comunicaciones, equipos como pueden ser los repetidores regenerativos, los amplificadores, empalmes, hay una serie de dispositivos, ¿no? Pero lo que completa todo el esquema es el medio de comunicación. Acá dice en esta slide de presentación, dice medio físico. Bueno, medio físico siempre y cuando estemos hablando de que hay un cable entre el transmisor y el receptor, obviamente, porque las comunicaciones pueden ser de qué otro tipo, inalámbricas. Entonces ya no hay un medio físico, el transmisor y el receptor se conectará por medio de otras tecnologías. Patricia, una consulta antes, porque justo acabo de arreglar los auriculares. ¿Las notas de parcial cuándo van a estar más o menos? Ajá, yo pensé que era esto de medio físico. No, 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 entonces acabamos de empezar No, recién. y bueno, ¿sabes qué pasa? Que como son muchos, ese es el problema, y se nos juntaron de distintas, no solo de de esta materia, tengo de otras, y en promedio tienen 40 y pico. Acá teníamos 38 que fueron ayer. Pero, Y, ¿eh? corrige, ¿decís vos o corrige Adrián? ¿Cómo? ¿Corrige Adrián o los dos? Corregimos todo el equipo, Ah, todo ok. el equipo, distribuimos, porque si no, hoy, bueno, ya te decía, esta semana tenemos 200 exámenes en 2 días. Ajá. 45 de control, 38 de comunicaciones en un curso, en otro curso, entonces un poco lo vamos viendo, lo vamos distribuyendo para que a más tardar la semana que viene, lunes, así, más o menos tengan la nota. Porque si no, si corregimos un solo docente de 200 exámenes, y bueno, para el mes que viene por ahí. Pero bueno, Aprovechando eso, quería preguntar algo del cronograma, porque vi que está primero recuperatorios, creo, después la nota del segundo parcial, después los segundos recuperatorios, pero no se supone que son dos recuperatorios por parcial. pasemos una cosa, porque la verdad que ahora tengo que buscar la planificación y estaba arrancando el tema de Eh, lo la vemos después de explicación. clases. Si ¿Eh? Lo Lo vemos, vemos. lo vemos después y así podemos seguir adelante, porque me corta un poquito el hilo, ¿sí? Gracias. Dale.
Bueno, acá decía yo que tenemos el tema de cómo se dividen los dos medios, los dos grupos de medios, los alámbricos, que siempre están formados por ductos o torres, y los inalámbricos, que normalmente se utilizan las antenas, ¿sí? Y que se transporta en estos medios señales, como ya vimos, que son de distinta naturaleza: eléctricas, electromagnéticas, voy a dejar de ocultar acá, ópticas, principalmente. Y acá vemos eh, una síntesis, o sea, una lista más que una síntesis de los principales medios alámbricos. Esta lista tiene que ver con las posibilidades de uso de estos cables en las distintas redes, ¿no? O sea, redes de computación, redes de telefonía, bueno, obviamente que están listados en función del desarrollo, de la historia del desarrollo de las comunicaciones. Los primeros ejemplos, como el cable de cobre, es uno de los primeros que se utilizó para estos medios alámbricos. Después apareció el par telefónico. Después el par telefónico fue evolucionando en el tema de fabricación del par, y pasamos a multipares. Después vino la tecnología del coaxil. Después aparecieron los cables UTP y STP, que tienen una diferencia en cuanto a su constitución física, y cada uno con sus categorías. A medida que el UTP se iba fabricando más sofisticadamente, digamos, con mayor eh, blindaje, con mejores características de impedancia técnica o inductancia técnica, bueno, eso hizo que se mejoren las categorías. O sea, empezamos por categoría 1, categoría 2, hoy por hoy en las redes se usa categoría 6 y 7, algunas redes viejas usan categoría 5, pero bueno. Y después viene la vedette, cuando aparece el desarrollo de la fibra óptica, que permite digamos, transmitir información, transmitir datos, utilizando una señal eléctrica, perdón, óptica, o optoelectrónica, más precisamente. Bueno, después hay tecnología de cable submarino, que son cables especiales, obviamente, formados por muchos cables que tienen un gran volumen y tienen que tener una gran recubrimiento para que ese cable que surca los océanos sufre alteraciones a veces por las inclemencias del tiempo, porque hay animales que, como los determinados peces, que los muerden y pueden romper la fibra. Entonces, imagínense que la fabricación de estos cables es todo un tema. Tienen que ser muy, muy robustos, ¿no? Bueno, después hay un ejemplo también de otra tecnología que se denomina guía de onda, que bueno, ya vamos a ver las características. Dentro de los medios físicos, que en realidad estos son medios a secas, porque no son físicos, físicamente uno no ve una transmisión inalámbrica, ¿no? Pero dentro de lo que es medios, las principales tecnologías inalámbricas son las satelitales, las de microondas, las de radio, o sea, los enlaces radioeléctricos, y el láser. A partir de acá, esta presentación yo la hago corta porque en realidad tiene un montón de características técnicas de unidades, de medidas, de lo que hace a la constitución de estas líneas de cobre, los pares trenzados, todo lo que le acabo de presentar. Entonces, es como que, bueno, después habría que leerlo un poquito más en forma individual para que no se haga pesado lo que voy redactando, porque, por ejemplo, acá esto repite un poco la clasificación que les acabo de mencionar. Después acá les dice cuáles son las principales propiedades de un cable: la conductividad del material, que obviamente está relacionada directamente con la atenuación. Por eso cuando uno selecciona de acuerdo al enlace que está diseñando, una cosa es fibra óptica, que tiene una atenuación
digamos, muy baja, o sea, es muy resistente a los fenómenos de atenuación, y otra cosa muy diferente si me voy al otro extremo de la conducción por cable de cobre, ¿sí? Entonces tendré que ver cuánta plata tengo para implementar mi enlace y, digo, cuánta plata, porque de mis recursos va a depender qué tipo de cable yo estoy dispuesto a invertir y a poner para que la red meteorológicos sea más impermeable a los ruidos y a fuentes calóricas, etcétera. Entonces, estas cuestiones son las que yo tengo que analizar cuando voy a seleccionar el tipo de cable que voy a usar. Ver el tema de la conductividad, cuál es el diámetro y la separación entre sus conductores, qué características tiene ese medio en cuanto al dieléctrico. Bueno, resistencia mecánica, facilidad con que pueden ser manipulados. Todos estos factores yo los tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar el cable que voy a utilizar. Bueno, estas son características muy generales de los cables de cobre. Claro, los cables de cobre desnudos, dice, un alto costo de mantenimiento. De hecho, se los roban siempre, ¿no? Es muy famoso el tema de que se roban las líneas. El ancho de banda es limitado. Obviamente hay una fuerte dependencia de factores meteorológicos o inclemencias del tiempo. Ven acá, dice propensos a vandalismos. Y posibilidad de capturar ruido exógeno, sí, que se suma, o diafonía, ¿no? Así va a estar la característica de todos los pares. Yo no las voy a leer todas porque si no es como medio denso, ¿no? El tema. El par trenzado, cada uno va a tener una... obviamente va mejorando todo lo que es la inmunidad. Mayor va a ser el par trenzado que el par de cobre. Después van leyendo ustedes este tema. En cada uno va a estar las características más importantes y las características distintivas. ¿Ven? Bueno, estoy yendo para atrás, no para adelante. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se visualiza un par doble, ¿no? En relación a una propiedad que es la conductancia y la capacitancia del medio. Acá, por ejemplo, vemos una estructura a la derecha de un cable multipar aéreo. O sea, los que están colocados entre los distintos, digamos, en la calle, ¿no? Por eso es aéreo, ¿no? Fíjense a la izquierda los componentes del conductor, o sea, tienen un aislamiento celular con capa exterior sólida, después otro aislamiento que recubre esta capa anterior, en el centro está el conductor, ven acá, arriba hay cables de 2 hilos y de 4 hilos, perdón. Estos ya son, como lucen a la derecha, los cables UTP, STP y FTP, ¿no? Y acá en la cuadro lo que se puede ver importante es para que, digamos, cada una de las categorías, a medida que voy subiendo de categoría, voy aumentando la velocidad de transmisión, que en cada uno, por ejemplo, los de 7, los cables UTP de categoría 7 llegan a alcanzar velocidades de transmisión máxima de 10 gigabits por segundo. En las mayorías se puede transmitir voz y datos, y en el 1, en la categoría 1, solamente voz. Bueno, esto lo vamos a dejar para que es simplemente cómo, o sea, cada categoría qué color tiene para poder diferenciarlas. El color de cable está asociado, identifica, digamos, a cada categoría. Después acá abajo se ve los conectores, el RJ45, hembra y macho, ¿no? Que son los que se usan para conectar estos cables en las redes. Bueno, en fin, voy pasándolo rápido porque esto es muy descriptivo y es aburrido para leer por ahí. El cable coaxil, es el cable típico de
que se utiliza aún en las redes LAN y es el que se utiliza dentro de las casas todavía para conectar el cable, ¿no? El cable a las señales, para que pasen las señales de televisión por cable. Fíjense que tiene un conductor interno, un dieléctrico aislador, una vaina exterior, ¿sí? Que generalmente es negro, eso ya lo conocen. Después, bueno, esta es la vista de un corte otra vez, pero de este tipo de coaxil. Después fíjense que acá hay un gráfico para el tipo RG218/U, donde se ve que a mayor frecuencia de operación, la atenuación disminuye, ¿no? Bueno, eso se puede ver. Y después, esta presentación está ya subida al campus, ahora lo que pasa es que la tengo oculta, pero hoy terminamos y la muestro. Después tenemos lo que es fibra óptica, que lo más interesante de todo es ver cómo trabaja la fibra óptica. Acá a la derecha vemos una imagen, ¿sí? Y la base de esta tecnología, tiene que ver que se trabaja con dos medios, N1 y N2 en este caso, dos medios distintos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el haz de luz que pasa por dentro del cable llega, y como hay distinta densidad entre el medio N1 y el medio N2, o sea, el medio N1 es menos denso y el N2 es más denso, entonces para que circule por este tubo que tenemos a la derecha, lo que pasa es que el haz va a rebotar porque se producen sucesivas reflexiones del haz. O sea, por el fenómeno de reflexión, si yo paso de un medio menos denso a uno más denso, se refleja. Ahora, se refleja el haz de luz. Entonces va rebotando y va llegando desde el emisor al receptor. Acá a la izquierda hay un cono de aceptación, porque es un cono hipotético, ¿no? Digamos, ideal, donde el haz que entra tiene que estar, se calcula este ángulo tita que está acá, tiene que ir dentro de este cono de aceptación, porque si el ángulo es mayor, lo que se puede producir es un fenómeno en el cual el haz no rebota dentro del conductor, sino que directamente se dispara hacia otro medio y no obtengo lo que yo quiero, que es transmitir datos por medio de la señal que circula dentro del transmisor. Bueno, acá ven mejor el tema de la cantidad de cablecitos chiquitos, de fibras que conforman una fibra óptica, cuál es el diámetro entre 50 a 125 micros, o micras, le dicen. Esta es otra imagen igual, de que la anterior, nada más con otro color, disculpen. Y este es el tema de explicado con la fórmula de Snell, lo que sucede entre la reflexión y la reflexión de la luz. La ley de Snell dice que el índice de refracción 1 por el seno de alfa es igual al índice de refracción por el seno de beta, siendo alfa y beta estos dos ángulos que conforman, que se forman aquí con la normal, ¿sí? O sea, un rayo incidente forma con la normal un ángulo alfa. A ver si tengo un minuto del lápiz para poder señalarlo. Un minuto, Así vemos de qué estamos hablando. O sea que tengo el índice de refracción N1 por el seno de alfa que está acá. Ay, no puedo señalar esto. Bueno. Después tengo la frontera y tengo un rayo que se refracta y un ángulo beta. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, yo puedo, conociendo los índices de refracción,
de la luz, puedo, cuando realizo un problema, por ejemplo, que estoy resolviendo un problema, puedo calcular cualquiera de todas estas incógnitas, ¿no? Entonces dice que los efectos de reflexión y refracción que se dan en la frontera entre dos medios, en la fibra, el núcleo y el revestimiento, dependen justamente de estos dos parámetros, del índice de refracción y del ángulo de incidencia del rayo luminoso. A ver. Esta es una misma slide que muestra exactamente lo mismo, nada más que entre alfa y beta tenemos tita 1 y tita 2. Y lo que cambia en la visión de esta fórmula es que este ángulo, de acuerdo a cuál sea su valor, fíjense que tiene un límite, o sea, que yo no debería pasar. Este ángulo que está marcado acá como tita 1 incide las de luz y a lo sumo se refracta en forma paralela. Si pasa de este ángulo, ya el haz de luz no se refleja dentro del medio, sino que escapa del medio. Entonces yo tengo que tener cuidado con cuáles son los ángulos que tengo que considerar para que el rayo de luz pueda transmitir datos dentro del canal central. Perdón, acá está la fórmula y es lo que yo les decía. Por ejemplo, puedo, en función del seno de tita 1, si paso al otro miembro N1, acá ya puedo, haciendo un cociente entre los índices de refracción del medio, bueno, puedo calcular entre qué valores debería estar, digamos, ese valor de tita 1, porque después paso el seno como arcoseno y sé que, o directamente, que el seno de 1 tiene que estar, el seno de tita 1 entre 1 y 0, para que siempre haya esa relación de que N1 sea mayor que N2, porque si no hay esa relación, si N1 no es mayor que N2, ¿qué va a suceder? Que el medio no es uno más denso y el otro menos denso. Entonces el fenómeno de reflexión de la luz no se produce. Siempre necesito que haya esa diferencia de densidad entre los dos medios para que el rayo rebote. Acá está lo mismo que habíamos visto antes. En fin. Después hay una clasificación en las fibras ópticas en monomodo y multimodo. Las monomodos son las que salen más caras, pero son las que hay un único haz de luz que circula, con lo cual esas son las que, digamos, son más buscadas, más utilizadas para asegurarse que, bueno, la conectividad sea mayor. En cambio, la multimodo tienen, cada modo es un haz de luz, multimodo muchos haces. Entonces lo que ocurre es que al circular por dentro del tubo toda esa cantidad de láseres, de haces, lo que puede suceder es que lleguen en distinto tiempo, que haya una demora, que no todos lleguen con la misma cantidad de tiempo al final del receptor. Entonces ahí puede haber algún problema con el error que se produzca en las comunicaciones. Acá se puede ver las fibras multimodo y gráfico. Hay de dos índices, índice gradual y índice escalón. Acá a la derecha ven cómo rebotan y si son varios haces pueden ir rebotando en distinto lugar físico y también pueden también tener distinta longitud de onda cada uno de esos haces, con lo cual complica la cosa. Puede ser que el rebote sea más gradual, entonces se forme una especie de curva, y las monomodos donde tenemos un único haz que va derechito y no va a tener ningún problema porque tiene una única longitud de onda, pero cuesta mucho más implementar una red con monomodo. Bueno, acá habla del ancho de banda. El ancho de banda disminuye a medida que nos alejamos de la fuente. Esto se debe a fenómenos de dispersión, o sea, el fenómeno
más característico en las fibras ópticas es la dispersión de la luz, ¿sí? Que se llama dispersión modal y cromática. El ancho de banda es del orden del gigahertz por kilómetro en las redes ópticas. Bueno, acá están las ventajas que ya las dijimos: mayor velocidad de transmisión, inmunidad total a las interferencias, no presentan problemas de diafonía o crosstalk. La atenuación aumenta con la distancia en menor relación que para los casos de los cables eléctricos. Se consiguen tasas de error del ver de 10 a la menos 9, alrededor de eso. Y bueno, son todas ventajas en realidad, ¿no? Así que bueno, esto no voy a mencionarlo todo. Y pasamos a mostrar un cable submarino, que también se implementan de fibra óptica actualmente, ¿sí? O sea, si ven la imagen de la izquierda abajo, ven que van al ras del lecho submarino. Obviamente hay una estación terrena y de ahí se conectan los cables por ejemplo, si son cables que se utilizan para telefonía, bueno, después de la estación terrena van a las distintas nodos telefónicos, ¿no? Desde los internacionales, pasando por los intermedios hasta los del parabonado. Obviamente que esta tecnología es muy costosa, se lo deben imaginar, porque todo lo que es esa instalación del cable, bueno, tienen que participar empresas que hagan todo ese tendido, que es muy difícil, porque a veces están haciendo ese tendido y por ahí la marea está con mucho problema de corrientes. Entonces, bueno, tienen que tener primero los buques para cargar todos esos bobinas, y después tener los operarios que vayan, técnicos especializados haciendo el tendido. Hoy por hoy se utilizan robots bajo la superficie, teleoperados, para poder hacer una buena instalación. Si uno viera un mapa del lecho submarino de todo el mundo, digamos, está totalmente surcado de cables, ¿no? Así como si uno mira el mapa de un satélite, de todos los satélites que van de distinta órbita, que van orbitando, valga la redundancia, es toda una red bastante compleja. Lo mismo ocurre por abajo del mar, ¿no? Son cables que van conectando continentes y bueno, tienen todo una serie de mantenimiento muy específico para poder sostener comunicaciones de este estilo. Dejamos un poquito esta presentación y cerrar todas las pestañas. Y pasamos a los medios inalámbricos, ¿sí? Se escucha bien, ¿no? Están todos ahí, porque yo estoy hablando y Sí, sí. por ahí. Ah, Sí, buenísimo. sí, profe. Gracias. Medios inalámbricos, perdón. Bueno, habíamos visto la clasificación que les dije antes: satélites, microondas, enlaces radioeléctricos, láser, Wi-Fi, que no estaba antes, se nota que esto lo completé ahora, y Li-Fi, que es una tecnología bastante moderna. De hecho, estos días salió un artículo en el diario, etcétera, porque hasta hace poco era experimental. Pero ya se está empleando en países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, me imagino que en Asia también, donde lo novedoso del Li-Fi, que lo diferencia de Wi-Fi, es que se transmite a través de la luz, pero no la luz como puede ser la fibra óptica, que es el haz de luz que circula por dentro del cable, sino que es una tecnología donde existen unas lamparitas especiales que van parpadeando a una velocidad que el ojo humano no la detecta. Y es esa luz que va emitiendo, va transmitiendo datos, ¿sí? O sea, el dato circula mediante la señal eléctrica.
y de esa manera, sin usar Wi-Fi, se pueden conectar dos computadoras con esa tecnología dentro. ¿Cuál es la limitación? Que tiene que ser dentro del mismo lugar. O sea, por ejemplo, en una misma habitación. El problema es que si yo quiero conectar, supongamos un hogar con Li-Fi, tengo que hacer una hibridación, no me queda otra. Puedo usar Li-Fi en cada lugar físico, pero para tener una red sigo necesitando el Wi-Fi. O sea, no es Li-Fi puro, porque obvio, ese parpadeo que hace que se vayan transmitiendo los datos, no traspasa ese haz una pared, por ejemplo. Siempre está dentro de un lugar físico, un recinto. No podemos traspasar con esos haces lumínicos de una lamparita a otro lugar. Entonces, esa era la limitación más importante. Enlaces radioeléctricos, otro tipo de tecnología que ya viene usándose desde hace muchos años, ¿sí? Acá lo que más va a importar, como si fuera el punto crítico, lo más interesante, es que yo necesito estudiar cuál es la altura a la que yo voy a colocar una antena para que se pueda comunicar efectivamente el transmisor con el receptor. Si fallo en el cálculo de la antena, la comunicación se va a complicar. ¿Por qué? Porque en algún momento, no sé si lo hablaron con Adrián al principio de año, si no lo recordamos, no hay problema, la transmisión de señales electromagnéticas en la Tierra, digamos, se hace por tres tipos de comunicación. Pues, tenemos la onda terrestre, a ver si está acá en lo que sigue, acá está la onda ionosférica, la onda directa y la onda terrestre. Entonces, bueno, yo necesito transmitir datos, tengo que tener en cuenta con qué tipo de onda me voy a manejar. Bueno, acá habla de las frecuencias que se manejan, esto lo habíamos visto ya en el tema del espectro electromagnético, pero es para recordarlo que, por ejemplo, la radiodifusión AM manejaba frecuencias entre 300 kHz y 3 MHz, ¿no? Bueno, después tenemos las ondas cortas, que solo lo utilizaban los radioaficionados en la década del 60. Después, por ejemplo, las microondas, que son las más pequeñas, ¿no? Que llegan, miden entre 3 GHz y 30 GHz. Digo más pequeñas porque la longitud de onda está entre 10 centímetros y 1 centímetro. Bueno, esta tablita más que nada sirve para recordar el tema de las frecuencias, la longitud de onda en función de estas tecnologías que estamos hablando. La radiodifusión, onda corta es una tecnología, si bien es más antigua, pero existe aún, se puede usar, sobre todo en zonas geográficas donde no llega internet, por ejemplo, o no se puede comunicar por radio satelital. Después tenemos las ondas de TV y de FM, las microondas y las microondas satelitales. Bueno, este cuadro es solamente para refrescar este tema, pero volvamos al tema de los tipos de ondas, ¿no? Acá teníamos tenemos la Tierra rodeada de la ionosfera. La ionosfera es una capa de la atmósfera que tiene una determinada composición físico-química, o sea, una composición de gases, como los gases nobles, el dióxido de carbono, nitrógeno en sus distintas densidad, ¿no? Pero bueno, hay gases en la atmósfera y hay zonas de la atmósfera que es tan densa esa capa, pues son subcapas, ¿no? A medida que se va alejando de la Tierra, hay distintas capas que conforman la ionosfera. En las más densas, ¿qué pasa? Bueno, pasa esto, que el haz de luz va rebotando porque hay un punto donde acá tengo una normal y frente a una capa que tiene un índice de refracción, si bien es menor que el de la Tierra, es mayor por ahí que el de la capa siguiente. Entonces se producen estos fenómenos, la onda va rebotando entre la ionosfera y el suelo o la Tierra. O sea, ahí va rebotando y de acuerdo al ángulo
va alcanzando distintas distancias. Entonces lo importante que es que yo tengo un transmisor acá a la izquierda y un receptor acá a la derecha, para que llegue esa señal desde el transmisor al receptor con la potencia y la energía necesaria, considerando los rebotes, tengo que ver a qué altura y a qué distancia tengo que colocar a las dos antenas. Esa es la ingeniería de antenas, que son los especialistas en telecomunicaciones que hacen todos los cálculos matemáticos para definir a qué altura debe tener la antena para que la onda se propague con determinada velocidad, que llegue con un ancho de banda característico que se necesita para la transmisión, y a qué distancia tengo que colocar una antena de otra. Ese es todo el tema central de la ingeniería de antenas. Esta es una muestra, digamos, de la estructura de la ionosfera. Ven, está dividida por digamos, el ancho que tiene cada capa y seguramente por la composición, o sea, se puede pasar de una capa a otra porque la composición química es diferente. Y de alguna manera, para identificar esas capas y no tener que recordar que la primera comprende 59 kilómetros, la otra 100, 200 y así, bueno, en todo lo que es transmisiones, los, digamos, los comités internacionales que regulan todo lo que son las transmisiones, utilizan normas, y esas normas le dan un nombre a cada capa. O sea, primero tenemos la capa D, la E, la F1 y la F2. ¿Por qué esas letras? Es por convención. O sea, se decidió utilizar estas letras para señalar en qué capa estoy manejando, digamos, o estoy transmitiendo, utilizando qué capa de la atmósfera. ¿Y por qué esto es importante, saber qué capa? Porque de repente puede ser que si todo el mundo está realizando transmisiones, son miles y millones de transmisiones, bueno, es como todo, las transmisiones no pueden ser infinitas, va a llegar un momento que se superpongan, generen interferencias, etc. Entonces la única forma de regular el tráfico de las distintas radiofrecuencias es que haya, digamos, un consejo, un comité internacional y nacional en cada país a la vez que esté trabajando dentro del ámbito nacional, que asigne las comunicaciones a las distintas bandas. Cuando yo digo las comunicaciones, es, por ejemplo, supónganse que yo ahora no sé, quiero implementar una radio FM, como pasa muchas veces que hay distintos radios, digamos, radiofrecuencias que son particulares, ¿no? Que la gente dice, bueno, voy a poner una radio, pero no alegremente. Tiene que ir al comité de asignación de radiofrecuencias, sacar una licencia que tiene su costo, se la van a dar por un tiempo. Es como un dominio, es como sacar un dominio de internet. Y les van a pedir una serie de requisitos, digamos que los equipos que se utilicen estén normalizados, va a haber inspecciones, y le van a dar un rango para transmitir, para que no haya ninguna otra radio transmitiendo exactamente en esa banda y no se produzcan interferencias. Cuando a veces nosotros vamos manejando y de repente sintonizamos una radio, sobre todo pasa en AM, ¿no? Y pasamos por una localidad y medio se superpone lo que habla uno con lo que habla otro, es porque hay radios ilegales, obviamente, que no transmiten en algunos barrios y son emisoras que no han hecho, digamos, estos trámites, que no tienen licenciamiento, entonces están transmitiendo en una banda o en un pedazo de la banda, hablando así mal y pronto, en un sector y en un horario que está transmitiendo por ahí una señal de las oficiales, digamos. Ese es el tema. Bueno, este es el tema el fenómeno que se produce, que es la reflexión, ya dijimos, ¿sí? Por eso la señal rebota en un punto de reflexión, vuelve, o sea, hay una onda incidente, una onda reflejada, y bueno, de esa manera se van a ir transmitiendo las señales en la atmósfera.
Ahora, tengo una onda directa, una onda que, si yo calculo bien la longitud de las antenas, no utilizo la onda ionosférica, sino que la visualización entre antena y antena es directa. O sea, entonces tengo una distancia de enlace visual, que es la distancia total entre los dos extremos de transmisión y recepción de cada antena, y con respecto a la normal hay una distancia al horizonte, o sea que la distancia de enlace visual, si la dividimos por dos, obtenemos la distancia al horizonte para la antena 1 y la distancia al horizonte para la antena 2. ¿Esto para qué me sirve? Esa es la pregunta. ¿Para qué sirve todo esto? Y para hacer cálculos, obviamente. Yo que quiero saber, les dije hace un rato, quiero saber la altura de la antena, cuánto de alto tengo que transmitir, tengo que construir mi antena para que esa transmisión llegue a mi extremo receptor. Y bueno, hay un límite que a veces es la lógica. Yo no puedo tener, mismo cuando ustedes hacen los problemas, hay que chequear los resultados que se obtienen, porque hay gente que me pone 31 kilómetros de altura de la antena, y ya me imagino que por más que los números le den bien, algún error hay, porque no hay una altura de 31 kilómetros para una antena. Por eso a veces hay que chequear los cálculos si tienen sentido o no. Y abajo hay una fórmula que es empírica, nunca damos cómo se llega a eso, pero hay un cálculo internacional que se sabe que la distancia al horizonte es igual aproximadamente a 4, ahí dice 4.14 de la raíz cuadrada de h, que es la altura de la antena. Es una proporción que sirve para que, si yo conozco la distancia que estoy manejando al horizonte, el 4.14 es una constante, bueno, pasando los datos al otro miembro puedo calcular la altura, pero siempre tengo que tener como dato alguno de ellos. A veces en los problemas que ustedes van a ver no le dan directamente la distancia al horizonte, le dan, por ejemplo, para que ustedes usen fórmulas trigonométricas, y le dan, por ejemplo, la distancia entre la antena y un punto de la superficie. Y después la distancia de entre ese punto y la normal. Entonces, por ahí, por Pitágoras, tienen que hallar la distancia al horizonte. O sea, después habría que analizar un poquito los problemas que van a tener en la guía, que seguramente se los va a explicar bien Adrián, si es que ya no, creo que la semana que viene tienen prácticas sobre medio. No, la semana que viene es feriado feriado, es fecha final. Ah, a ver, ¿qué fiesta nacional? No, es finales, me parece. Es fecha de finales. Sí, sí. Sí, porque feriado nacional el que hay es el 25 de mayo. No, no, feriado no, me confundí yo, es fecha final. Ah, me quedé pensando, digo. No, no, no. Está bien. Sí, sí, es fecha de finales y no hay clase, está bien. Bueno, no importa. Cuando sea que lo vean, van a ver en la guía, creo que es el trabajo práctico 5, que es medios, que se van a tener que resolver los temas de la altura, para despejar la altura de la antena en base a este esquema. Funciona, básicamente, siempre tienen alguna incógnita que es, o si te da la distancia visual, tienen que averiguar la distancia al horizonte, después calcular la altura de la antena, y siempre ver que haya coherencia, ¿no? Bueno, esto en cuanto a onda terrestre, esto no lo voy a leer. Después tenemos el fenómeno microondas, que es la otra tecnología dividida en analógicas y digitales. Dice que las analógicas se dejaron de usar porque es una tecnología mayor, más antigua. Sí, hoy por hoy se transmite microondas digitales. Eh, Son sistemas de telecomunicaciones que trabajan en bandas de frecuencia ultra elevadas. Es lo que hablamos hace un ratito con el tema del espectro electromagnético, y utilizar un haz radioeléctrico como si fuera un rayo de luz para establecer un enlace punto a punto entre dos estaciones. Esto, más que nada, se usa mucho en las localidades donde, ya les digo, geográficamente es muy difícil instalar cables, o llegar ahí con internet.
Entonces hay que buscarle la vuelta para que los pueblos, que no son grandes ciudades, estén conectados. Entonces, de alguna manera, usando 2 antenas de microondas, se puede hacer una transmisión y después empalmar con un nodo de internet en alguna localidad más cercana. Por ejemplo, qué sé yo, supónganse que tienen una estancia en un campo donde no llega directamente internet, entonces se pone una antena transmisora o receptora, depende de qué estoy diseñando, ¿no? De cómo es la red, y emito a un pueblo eh, que sí le llegue internet. Entonces se recibe esa señal de microondas, se hace una transducción, se pasa a una señal de otra frecuencia, ¿no? Para que como pasando de microondas a señal eléctrica pueda circular dentro de un cable coaxil, por ejemplo, y conectarse a una red de internet. Entonces se llega a internet igual, pero con un enlace de microondas que favorece esta conexión. Esa es la idea. ¿Ven? Acá está justo lo que les digo. Acá tengo, por ejemplo, un proveedor de internet, que yo utilizo fibra óptica, paso la señal por la antena y utilizo un enlace de microondas a otra antena que le llega la señal en el campo, y de ese campo, por ejemplo, esa señal puede transmitirse datos a una PC o se puede conectar celulares, es decir, es una tecnología, como está planteado en este modelo, híbrida, ¿no? Bueno, acá se ven los distintos modelos de antenas de microondas. Otra vez el espectro electromagnético, donde señala la franja en la que se transmiten las microondas. Después vemos un cuadro que no es necesario en este momento, pero que en algún momento va a ser importante, que tiene que ver con los sistemas de modulación. O sea, la modulación es un método que se usa para transmitir cuando uno no transmite en banda base, ¿no? Eso ya lo sabemos, o sea, por medio de una señal modulada y una portadora. Y hay distintos tipos de modulación PSK o QAM. Eso lo van a ver, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, en cada uno de estas hay una relación entre el sistema de modulación, las microondas y el ancho de banda necesario. Entonces, uno tendrá que ver qué tipo de microonda va a utilizar según el ancho de banda que necesite y, por ejemplo, si yo quiero transmitir en 100 megabits, eh, digamos, 100 megabits, 34 megabits por segundo por 3. O sea, dentro de modulando dentro de estos valores, por ejemplo, tengo que usar 16 QAM, que es el tipo de modulación, para estar manejando cada uno de estos parámetros. Ahora, esto lo usan, ya le digo, los ingenieros en telecomunicaciones, que tienen que ver qué tipo de equipos van a poner, cómo los van a setear, a configurar, de acuerdo al tipo de modulación, si es modulación en frecuencia o modulación por desplazamiento de fase o por amplitud de cuadratura, según el tipo de tecnología de modulación, y bueno, de acuerdo a la velocidad que hay que transmitir, bueno, se hace un estudio, se ve cuáles son, digamos, los métodos disponibles para ese enlace y, bueno, se selecciona esto. Y todo esto está tipificado en tablas normalizadas del tipo que les muestro. Es un ejemplo. Bueno, nada, acá habla del intervalo de frecuencias y la longitud en kilómetros que se maneja en los saltos que da la microonda, ¿no? Por ejemplo, entre 1,5 a 2,5 GHz hablamos de saltos de 60 kilómetros. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, con eso sería lo básico sobre microondas, el tema del satélite. Los satélites
se clasifican en 3 tipos, geoestacionarios, de órbita media y órbita baja, de acuerdo a cómo vieron ustedes, a qué altura están orbitando de la Tierra. Y a la vez hay órbitas que son de distinto formato, elípticas, o ya vamos a ver algunos dibujos dentro de un ratito y se van a dar cuenta. Por ahora sepan que las siglas que se utilizan son estas internacionalmente, los satélites que son GEO, MEO y LEO, para distinguirlos de órbita baja, media y geoestacionaria. La geoestacionaria es los de mayor, que orbitan a 36.500 kilómetros más o menos de la Tierra, ¿no? Bueno, después dentro de los de órbita baja hay otra subclasificación, pero bueno, eso no es tan importante. Acá es una tablita que les muestra con una evolución histórica desde el primer satélite del Sputnik, el ruso, hasta el año 64. Entonces fueron los primeros, ¿no?, con los que hicieron historia, digamos. Después hay una clasificación, no vamos a ver todo, porque hay 3 clasificaciones distintas. Se pueden clasificar según la distancia de la Tierra, según el plano orbital, o sea, cómo orbitan de acuerdo al ecuador, y según la trayectoria, como les dije hace un ratito, la trayectoria en la que orbitan, si es circular o es elíptica. Entonces, son los mismos satélites que les expliqué recién, GEO, MEO y LEO, pero que a su vez hay una subclasificación para ver si son de órbita geosíncrona, si está inclinada la órbita, si es circular o elíptica, o sea que es un mayor nivel de detalle que no tiene sentido que nosotros en este momento lo describamos. Lo que sí me gustaría, acá por ejemplo hay un gráfico donde se ve los satélites GEO, que esos son los que tienen que identificar, que son los de largo alcance, no los de alrededor de 36.000 kilómetros. Es una órbita circular con un periodo, dice, de un día. Para tener este periodo, la órbita debe tener un radio de 42.164 kilómetros. Bueno, lo importante es más o menos saber que las de órbita media orbitan entre los 4.000 y 15.000 kilómetros, ¿sí? Después tienen los de órbita baja, como son los que usa, por ejemplo, Satlink, que están entre 400 y 2.500 kilómetros. Obviamente cubren mucha menos superficie, porque al orbitar en forma baja, para querer cubrir toda la Tierra, por ejemplo, necesito un montón de satélites. En cambio, con 3 satélites geoestacionarios que están colocados a 36.000 kilómetros, yo cubro todo. Obviamente, mucho más lejos están, pero puedo cubrir toda la Tierra con 3 satélites. En cambio, con los de órbita media necesito hacer bien el cálculo, los de órbita media y baja. Bueno, esta es la otra clasificación, siempre son los mismos dibujos, no los voy a... Acá, por ahí lo importante es destacar que un satélite en órbita geosíncrona está localizado directamente arriba del ecuador, acá está, y habla de los 36.000 kilómetros, ¿no? A esta distancia, el satélite toma 24 horas darle una vuelta completa al planeta. Bueno, esto lo vamos a dejar un poquito, son detalles de tipos de satélites, el satélite Tiro, que es uno que se usa para ondas infrarrojas y muy específico. Hay otro que es parte del sistema NOAA. Estos son distintos tipos de satélites y que a medida que va pasando el tiempo evolucionan y hay nuevos satélites. Por eso ustedes, si se fijan después, hay un cuadro que nombra todos los satélites más usados. Estos son los que se usan para censado terrestre, para ver si vienen tormentas, o bueno, en el caso de terrestre, más que nada para ver el estado de los cultivos, la composición química y la superficie de las aguas. Este gráfico muestra el caso de los 3 satélites que se necesitan para cubrir totalmente la Tierra, y acá lo muestra. Acá ya vemos cómo necesitamos varios satélites para ir cubriendo
distintas superficies, por ejemplo, en una ciudad. Bueno, esto acá vemos donde hay siempre parte de un sistema satelital va a haber una estación terrestre, el satélite propiamente dicho que está orbitando, y después ese satélite toma la señal que emite la estación terrestre y la va a volver a emitir, o sea, la va a transmitir, retransmitir a distintas ciudades. Entonces, bueno, así se forma el enlace satelital. Este es puramente la imagen de un segmento espacial. Un satélite es un equipo complejo, está formado por toda una parte electrónica, bueno, eh, pantallas, paneles, etcétera. Tiene muchos sistemas de control que controlan la estabilidad del equipo, la temperatura, si hay ráfagas interestelares, tiene que no sacarlos de órbita, entonces tiene que haber muchos sensores para censar ráfagas solares o otro tipo de fenómenos meteorológicos que puedan afectarlos, tienen módulos de instrumentación, pero sobre todo están compuestos por diferentes tipos de sistemas de control que les permiten mantenerse en órbita. Esta es una imagen como la anterior, nada más que nada, hay un usuario A que se quiere conectar con un usuario B por un enlace satelital, entonces, bueno, se usa, en este caso, la antena está colocada arriba de un edificio, se produce la emisión de la onda electromagnética, el satélite la retransmite a otra estación terrestre, que puede ser en una casa, y desde ahí la toma el usuario B. En este caso es un edificio, una casa que se supone que están en distintas localidades y manejándose con una red satelital, pero puede ser que se use mucho en la aeronavegación, o sea, los barcos usan muchísimo los enlaces satelitales y también las aeronaves, ¿no? Bueno, estos son, acá señala que hay distintos tipos de estaciones satelitales, alta, media y pequeña capacidad, servicios fijos y móviles, y distintos métodos de acceso que se usan al medio. Estas siglas que están acá, lo que describen son 4 tipos de acceso al medio. Cuando yo digo acceso son las señales se pueden distribuir multiplexándolas o utilizando todo el medio sin multiplexación de señales. Entonces hay distintas técnicas para multiplexar señales en un canal satelital y bueno, estas son las más importantes que no voy a describirlas en este momento, pero que después las veremos en su momento. Bueno, acá repite un poco cómo está formado la estructura del satélite, un segmento espacial o satélite propiamente dicho, un segmento terrestre o estación terrestre, que provee funciones de seguimiento, telemetría y control, y las estaciones de los usuarios, que son los usuarios finales. A su vez, el satélite, como les dije, es un elemento con su tecnología propia, su composición, con sus sistemas de control y se puede dividir, digamos, para su estudio en subsistemas. Subsistemas de comunicación, el subsistema de generación y distribución de potencia, el subsistema que permite mantenerlo estable y el subsistema de control de temperatura, entre otros parámetros. Cuando si en un examen, supongamos en el segundo parcial, les piden describir los componentes de un satélite, bueno, tendrían que detallar estas subsistemas. Esto está repetido, pero bueno, son las bandas del espectro que se utilizan para las distintas frecuencias. No está repetido, porque lo otro eran las bandas de las capas de la atmósfera. Estas son las bandas en las que transmiten los satélites. Entre 3.4 y 8.4 usan la banda C, después la banda Q, banda K y K, para las distintas frecuencias que usan en su espectro. Bueno, después habla de los empleos, en educación a distancia, por ejemplo. Se puede usar comunicación satelital si quiero conectar, por ejemplo, 2 escuelas que se encuentren, no sé, en zonas de nuestro país, por ejemplo, alejadas
como puede ser, no sé, qué sé yo, la Puna o zonas donde es muy difícil llegar por medios cableados, ¿no? Se puede utilizar este tipo de enlaces. Acá hay unas tablitas donde se les dice por el tipo de satélite cuáles son los más conocidos. ¿Eh? Esto seguramente siempre hay que actualizarlos porque van cambiando los consorcios de las familias de satélites comerciales por las cuales uno puede contratar servicios. Bueno, estas son regulaciones. Esta es una dirección que si la cliquean acá, la pueden poner y probar. Les da un mapa interactivo en tiempo real de todas las redes de satélites que están en este momento activas. Y de Starlink, bueno, obviamente es la empresa, pero uno va viendo en tiempo real qué satélites están en este momento brindando servicio. Bueno, después por último vemos esto que es la tecnología láser. La tecnología láser se usa, pero la limitación es que tiene que usarse entre lugares que estén muy cercanos, porque el rayo láser transmite con una longitud de onda muy pequeña y puede ser muy susceptible a los factores meteorológicos. Por eso acá el dibujo típico es, por ejemplo, dos edificios de una empresa que quieren usar un enlace de láser, entonces tienen que poner sus dos torres, sus dos antenas que emitan en línea directa. Y el problema es que si llueve, a lo mejor las gotas de lluvia, por el tamaño en milímetros, tienen la misma longitud de onda que el rayo láser y pueden interferir. O sea que son muy susceptibles a los fenómenos como las tormentas, las lluvias, el granizo, etc. Y son muy costosos a veces de implementar. Entonces, si bien se pueden usar, tienen estas limitaciones. Bueno, con esto terminamos hoy por el tema de medios. Yo voy a dejar, vuelvo acá, voy a dejar activas estas presentaciones ahora. Esta no la voy a mostrar, pero la tengo activa en el campus. Es especial de fibra óptica, o sea, es lo que hablamos hoy de fibra óptica, pero por ahí especialmente, o sea, dedicada la PPT a esta tecnología. Bueno, hoy la clase es cortita, pero no sé si quieren preguntar algo, les quedó alguna duda. Profe, consulta, esto sería lo que es tema 8, medios de comunicaciones, pero Es no... medios de comunicaciones. Yo digo un pantallazo Sí. bastante amplio, digamos, para cubrir todas y distinguirlas y diferenciarlas básicamente. Bien, pero no está habilitado, ¿no? Todavía en el campus. Pues No, pero mira, Bien. si me das un segundo, así Sí. no, cerramos y yo no me olvido, porque me pasa a veces que los dejo a ustedes y les digo que los voy a habilitar y se me va, ¿viste? Pero ya estoy entrando. Si ustedes tienen abierto ahí, me van a confirmar en cuanto yo les diga. Disponibilidad. Tengo que ponerla de acá. Vista. A ver. ¿Por qué no lo puedo poner? Denme un segundito. Ya tengo la edición activada. Ahora voy al tema 8. Voy acá y digo mostrar. Ahí está. Medios cableados, activo fibra óptica y activo medios inalámbricos. O sea, ahora tienen que estar las tres. ¿Lo pueden ver? Sí, ahí se ve.
medios Después, cableados, fibra óptica y física. les dejo también activo Medios Físicos Primera Parte. Es una PPT que tiene mayor nivel de detalle de digamos, de las parámetros de los cables, que es del ingeniero Fusario, y otra, o sea, son dos que usa él y las que uso yo, por si encuentran alguna diferencia, algo que les puede venir mejor, y ustedes tienen más material didáctico. Y la semana que viene les voy a habilitar, hoy no, les voy a habilitar unos videos de la clase de Fusario también, del doctor Fusario, sobre este tema. Así, con esos videos podemos hacer una actividad la semana que viene del tipo de actividades que hacemos siempre, así asincrónica. Entonces, me queda para mañana, les paso los temas de los trabajos de investigación. Y bueno, nada, la semana que viene habilitamos una actividad sincrónica y sobre todo lo que sea investigación, voy a levantar un foro también para que ustedes puedan ir haciendo consultas. Una cosa importante es que les tiene que quedar, es que el trabajo de investigación o sea, van a tener que hacer un informe corto y exponer los temas más importantes. Y así como todas las actividades que fueron haciendo durante el año van a influir en el tema promoción, también voy a considerar el tema trabajo de investigación. O sea que es muy importante porque no solo hacemos evaluación del proceso, de resultados, hacemos de proceso también, eso voy, ¿no? Entonces, si hay dudas con algo de relación a que falta algún punto para promocionar, bueno, todo el desempeño del año, más el desempeño en el trabajo de investigación va a ser considerado por mí, especialmente. Eso es lo que les quiero transmitir. Así que, bueno, por eso, vamos a seguir avanzando y cualquier cosa me van a ir preguntando. Hoy lo voy a liberar más pronto, así que se van a quedar más contentos. Profe, ¿nos podemos quedar ahora después por el tema de la planificación? Por el tema de... La planificación. Sí, me había olvidado. Sí, la planificación, el tema es así. Siempre se toman 2 parciales siempre hay la posibilidad de 2 recuperatorios por parcial. Después, cómo los ponemos, vemos. Porque no se puede prever de antemano cómo les va a ir. O sea, si a alguien le va bien en el primero, si le va bien en el primero y por ahí le va 2 veces más en el segundo, tiene una fecha para cada uno del segundo ya puesta en la planificación. Ahora, si le va mal en los dos y la dan las 2 veces y necesitan 4 fechas, y sí, nos vamos del rango. Entonces tenemos que tomar los casos puntuales. A veces hemos considerado, de acuerdo al caso, por eso digo caso puntual, porque se tiene que ver todo, cómo fue la actividad durante todo el año, se aprobaron todas las actividades, se aprobaron los trabajos de investigación, si están todo bien, y bueno, se ve de colocar una fecha en algún lugarcito que nos quede, pero eso va a depender de cada persona. Se trata de cumplir con darles dos posibilidades de recuperación, pero va a depender de ustedes de las que van a usar y que van a necesitar. Entonces eso lo tenemos que ver, digamos, en particular. Por ahora, las fechas de recuperatorio son las que están publicadas y son las que, ahora voy a mirar la planificación para no decir otra cosa, las confirmamos ahora. Planificación. Acá está. El recuperatorio. El primer recuperatorio que hay, sea del primero o sea del segundo, es el 24 del 6. Y el segundo recuperatorio que hay, sea del primer parcial o del segundo, de acuerdo a lo que necesiten, es el 1 del 7. Entonces tenemos estas 2 fechas. Seamos positivos y pensemos que no van a necesitar más fechas. Si necesitan una fecha más, bueno, veremos cómo la ponemos entre esta. Si se fijan después en la planificación, hay una fecha de entrega de notas,
de los recuperatorios y una fecha de entrega de notas global. Así que bueno, en alguno de esos agujeritos, si alguien necesita, y ya les digo, les repito, el desempeño fue muy bueno, podremos ajustar. Esa es la idea. Así que Ok, bueno, gracias. hasta luego. Bueno, les deseo buen fin de semana y si alguno va a rendir final, excelente final para la semana que viene. Gracias. Gracias, Nos vemos. Rafa. Chao. Chao, profe. Gracias.